Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Primera vez que vamos a estar analizando una canción de cumbia y a la banda Qué Personajes con la canción Como la Flor, esta canción tan emblemática de Selena que nosotros la conocemos en Tex-Mex. Vamos a ver ahora esta versión cumbia, así que si les parece, vamos al video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Como la flor. Bien, arrancó en una tonalidad bastante alta, tiene una voz súper brillosa, el cierre cordal lo escuchamos bastante completo, pero bueno, acabamos de empezar, ¿no? Con tanto amor. Bien, chicos, tiene bastante potencia, digamos. Como les decía, se está escuchando el cierre cordal completo. Hay un trabajo importante en el apoyo y la voz se escucha muy clara, muy limpia se está escuchando, ¿no? Muy agradable. Me diste tú. Se Bien, acá escuchamos una caladita, pero que es más que natural. Y lo interesante que recién hizo se marchitó, hizo como una especie de flip ahí en el medio, ese cambio de cuerda en un milisegundo, y se escuchó muy lindo también. Es una de estas voces clásicas, ¿no? De la cumbia, tiene un estilo que con solo escucharlo ya está ahí marcado. me marcho hoy. Yo sé perder. Bien, chicos, qué canción. Amo esta canción de Selena y cuando la reaccioné justamente a Selena fue donde me enteré yo lo que era el Tex-Mex. Yo siempre que escuchaba esta canción pensé que era de música tropical y gracias a ustedes me he enterado que no. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo le ponen la base de cumbia, que me parece que va a ser muy interesante. Pero ay, cómo me duele. Bien, ahí escuchamos el como la voz muy en punta, con un twang muy marcado, un brillo, digamos, muy presente y una colocación abierta, ¿no? Por eso también la proyección. Ponte baile. Bien, esta es una canción muy escuchada en Argentina. En Argentina consumimos mucha cumbia en general. Creo que no hay reunión, no hay fiesta en la que no aparezca algo de cumbia. Es muy alegre, muy para bailar y me encanta también. Ni hablemos de lo que es esta melodía, ¿no? Uno escucha esta melodía en cualquier fiesta y no se puede quedar sentado. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Bien, por momentos escuchamos un poquitito apretado, digamos, o sea, si bien el sonido está liberado, escuchamos un poquito de presión intencional para emitir la voz con esta intención. Te llevo lo mejor, que es como algo muy personal de él también, y le da como este color, digamos, esta particularidad, que si uno lo escucha dice, es él, no hay dudas. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Por momentos escuchamos algunos melismas muy chiquititos. ¡Felicidad! Una variación muy pequeña, pero generalmente es de cortar los finales sin ponerle ningún adorno. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, que marchito.
Cómo hace algunas variaciones también en cuanto al tempo de la melodía, adelanta alguna frasecita, le va poniendo bastante de él, ¿no? No es una canción fácil de versionar porque la tenemos todos muy escuchada, muy presente, y sin embargo estoy escuchando algunas cositas personales. Me mato hoy, tú te prendes bien fuerte, ok, pero te gusta. Cómo va haciendo que el público esté presente y esté participando. Que eso en un show es algo fundamental para mantener al público todo el tiempo arriba y presente, ¿no? Vieras cómo duele perder tu amor. Ahí cuando hace la O, escuchamos este sonido tan característico que les decía, que tiene como un poquito de constricción intencional, y vemos que la apertura vocal es menor, ¿no? Para poder hacer este sonido no puede abrir demasiado porque si no se pierde. Con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar. Cómo rompió la voz ahí para darle este efecto. Si bien no hizo un growl completo, hizo una rotura ahí para dar esa intención. Porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor. Cómo vemos la interpretación, chicos, ¿no? Está interpretando. Vemos que le está poniendo intención a cada frase de acuerdo a lo que está diciendo. Muy interesante. Con tanto amor me diste tú. Se marchito, me mato hoy. Muy bien colocada esa O y a veces le ponen en la terminación ese sonido de llanto. ¡Oh! Que queda muy lindo. Me gusta mucho, chicos, la verdad. Está cantando en la zona de pasaje. Ahora vamos a analizar alguna notita y se está escuchando muy claro, muy limpio. Tú te prendes bien fuerte en Chile. Las manitos tarea. Nosotros en Argentina, por lo menos, no estamos acostumbrados a que las bandas de cumbia tengan vocalistas tan buenos. Muchas veces nos hemos encontrado que cuando cantan en vivo no son lo que pensábamos. Hasta nos hemos enterado de casos que los cantantes no eran los mismos que ponían la cara al momento de cantar en los playback, pero ya es para otro tema más amplio. Por eso muchas veces cuando escuchamos banda de cumbia no pensamos tanto en una voz educada, sana, o si no está educada con un talento natural, digamos, pero que brille de esta forma, con esta limpieza, estas colocaciones, estas cosas de técnica que se escuchan muy lindas. A ver qué notita está haciendo ahí. Acá estamos en un sol sostenido, pero ha llegado a tocar un la en un momento. Lo que les comentaba, él está en plena zona de pasaje y lo tiene muy resuelto. Se escuchan estos belting muy bien colocados, muy potentes. La voz con mucho cuerpo, muy atractivo, la verdad. El grito de la soltera. Aunque en ese grito hay algunas que no son solteras, ¿ok? Así que ojo. Cómo me duele. Nos vamos, bye bye. Bueno, chicos, no me queda mucho por decir que no haya dicho. La verdad es que tiene una voz muy agradable de escuchar. Tiene este estilo súper cumbianchero que estamos acostumbrados a escuchar. Pero, sin embargo, se escucha una voz muy bella, muy agradable. Tiene un muy lindo color de voz. Tiene los resonantes medios agudos todo el tiempo activados. La voz se escucha muy brillosa. No podemos hablar mucho de dinámicas, digamos, porque lo escuché cantar bastante constante. No hubo mucha variación de intensidades. Es una canción que requiere estar todo el tiempo al palo, digamos, pero quizá podría haber suavizado algunos momentos y no, sin embargo, le estuvo dando con todo y llegó al final muy bien, no se lo escuchó fatigado, lo que nos habla también de que la colocación fue correcta durante toda la canción y me encantó, la verdad, muy simpático, él disfrutó mucho y nosotros también disfrutamos. Bueno, amigos, ya saben que les agradezco siempre por haber llegado hasta este momento del video. Ya saben que leo todos los comentarios, así que si quieren que reaccione a más qué personajes o a cualquier otro artista, solo tienen que escribirlo ahí debajo. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme
síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.